¿Cuánto tiempo puede un matrimonio de 40 años aguantar el hambre antes de comer lo que no es para humanos? Don Crescencio y doña Esperanza Fuentes habían construido su vida juntos, ladrillo por ladrillo, él cargando costales, ella remendando ropa, para terminar sentados a la misma mesa sin nada en los platos. Su hijo menor mandaba 5,000 pesos cada mes desde Monterrey, sin faltar uno. Pero ese dinero nunca llegaba a sus manos. Nunca. Porque había alguien entre el hijo que trabajaba y los padres que esperaban. Alguien de la misma sangre, vaciando la cuenta mes a mes, mientras el matrimonio más trabajador del barrio hervía pienso de caballo para no morirse de hambre. Hasta que un día, el hijo volvió. En esta historia, el que abandona pierde, y el que se queda construye. Si tú también eres de los que no abandonan, demuéstralo. Dale like, suscríbete y comenta "Aquí estoy". Es un gesto pequeño, pero ayuda muchísimo a que estas historias sigan llegando. Y esto es lo que pasó aquella mañana de noviembre, cuando Rodrigo Fuentes bajó del autobús con el dinero de 3 años pegado al pecho. El autobús de las 5 de la mañana olía a café de termo y a plástico viejo. Rodrigo Fuentes llevaba 6 horas sentado en el último asiento, con la espalda pegada a la ventana fría y los ojos abiertos aunque el resto del mundo dormía. No podía cerrarlos. Llevaba 3 años esperando este día. Metió la mano despacio dentro de su chamarra y tocó el sobre de papel manila que cargaba pegado al pecho, debajo de 2 capas de ropa. 180,000 pesos. Lo había contado 4 veces antes de salir de Monterrey. Lo volvería a contar cuando llegara, no porque desconfiara del dinero, sino porque necesitaba sentir que era real, que 3 años de madrugar, de no gastar, de comer tortas mientras sus compañeros pedían carne asada, habían servido de algo. Cerró los ojos un momento y se permitió imaginar la escena. Su mamá abriendo la puerta, ese grito pequeño que ella soltaba cuando se emocionaba, sus manos en la cara de él aunque ya tenía 34 años, su papá desde el sillón, fingiendo que no le importaba, pero con los ojos brillosos. Y Aurelio, su hermano mayor, dándole la mano con esa palmada fuerte en el hombro que significaba bienvenido. Ya estás en casa. 3 años atrás, cuando Rodrigo había tomado la decisión de irse a trabajar al norte, Aurelio había sido el primero en apoyarlo. Tú vete tranquilo, hermano, le había dicho en el patio de la casa, mientras la mamá adentro lloraba callado. Yo me quedo con el papá y la mamá. Tú manda lo que puedas y yo me encargo de todo. Rodrigo le había creído sin dudar. Aurelio era el mayor. Aurelio siempre había sabido cómo hablar con el papá, cómo calmar a la mamá, cómo resolver las cosas. 5,000 pesos cada mes, sin falta. Una transferencia puntual el primer día de cada mes. 36 transferencias. Rodrigo las tenía todas guardadas en el historial del banco, en capturas de pantalla ordenadas por fecha. El autobús frenó despacio al entrar al pueblo y Rodrigo abrió los ojos. Fue entonces cuando sintió que el teléfono vibraba en la bolsa del pantalón. Un mensaje. Número desconocido, sin nombre guardado. Cuidado cuando llegues. Las cosas no son como te las contaron. Rodrigo leyó el mensaje 2 veces, 3 veces. Intentó marcar el número, pero la señal se había cortado. El autobús estaba pasando por la curva del cerro donde siempre se perdía la cobertura. Guardó el teléfono despacio, con ese movimiento mecánico de quien no sabe bien qué hacer con sus manos. Seguro era un número equivocado. Alguien que confundió el destinatario. Pero el nudo que se le formó en el estómago no era de hambre. Cuando el autobús por fin se detuvo en la terminal del pueblo, Rodrigo bajó con su mochila y caminó las 4 cuadras hacia la calle donde había nacido. El aire de noviembre olía a tierra mojada y a humo de leña. Iba contando los pasos como cuando era niño. Entonces levantó la vista. La casa de sus padres estaba al fondo, igual que siempre, con la fachada de tabique gris y la ventana con reja. Pero las luces estaban apagadas. No había humo saliendo de la chimenea de la cocina, aunque ya eran casi las 7 de la mañana, y su mamá llevaba 40 años levantándose a las 5. Sin embargo, lo que le detuvo los pies no fue eso. Fue la casa de la esquina de enfrente. Una construcción nueva, pintada de amarillo brillante,
con una camioneta pick-up del año estacionada en la entrada. Rodrigo no recordaba esa casa. 3 años atrás, ahí había un terreno baldío donde los niños jugaban fútbol. La miró un momento sin entender bien por qué le llamaba la atención. Luego siguió caminando hacia la casa de sus padres. Empujó la puerta de herrería que cedió sin resistencia y llamó con la voz que usaba desde niño. Esa voz que solo existía para este lugar. «¡Mamá! ¡Apa! ¡Ya llegué!». El eco de su propia voz le respondió. Nada más. La cocina estaba fría. No fría como en invierno, cuando su mamá dejaba la ventana abierta por las mañanas. Fría como un lugar que llevaba tiempo sin ser usado, sin ser querido, sin tener a nadie que le diera calor. La estufa tenía una capa fina de polvo en las hornillas. El trapo de cocina que colgaba del horno, ese trapo de cuadritos azules que Rodrigo recordaba desde niño, estaba tan desgastado que casi era transparente. Rodrigo dejó la mochila en el suelo despacio. Abrió el refrigerador. Una bolsa de plástico con 3 tortillas duras. Un limón partido a la mitad, ya seco. Nada más. Entonces vio la olla. Estaba sobre la estufa apagada, pequeña, abollada en un lado como si alguna vez se hubiera caído. Rodrigo levantó la tapa con 2 dedos, y el olor le llegó antes que la imagen. Algo hervido, espeso, sin sal, sin nada. Se asomó y tardó 3 segundos en entender lo que estaba viendo. Conocía ese color, conocía esa textura, era pienso. El mismo pienso en costales café que su papá compraba en la ferretería del pueblo para la yegua que tuvieron cuando Rodrigo tenía 10 años. Puso la tapa de regreso con cuidado, como si hacer ruido fuera a romper algo que ya estaba muy frágil. ¿Mamá? Su voz salió más pequeña de lo que quería. Los pasos llegaron desde el pasillo lentos, arrastrando un poco, el sonido de alguien que camina con cuidado porque el cuerpo ya no obedece igual. Y cuando doña Esperanza apareció en el marco de la puerta de la cocina, Rodrigo tuvo que hacer un esfuerzo enorme para que su cara no mostrara lo que sintió. Su mamá había adelgazado tanto que la bata de flores le quedaba como si fuera de otra persona. Las manos, esas manos que habían hecho miles de tortillas y habían curado miles de raspones, estaban nudosas y temblorosas. Pero fueron los ojos lo que más le dolió a Rodrigo. Sus ojos no tenían la luz de siempre. Cuando ella lo reconoció, se llevó las 2 manos a la boca y empezó a llorar sin hacer ruido, de ese modo silencioso que tienen las personas que han llorado tanto que ya no les queda fuerza para el sonido. Rodrigo cruzó la cocina en 3 pasos y la abrazó. La sintió tan liviana que tuvo miedo de apretar demasiado. «Ya llegué, mamá. Ya estoy aquí». Ella no podía hablar. Solo asentía contra su pecho. Tardaron varios minutos en separarse. Rodrigo la llevó al cuarto donde encontró a su papá, don Crescencio, recostado en la cama con los ojos abiertos mirando el techo. El hombre que Rodrigo recordaba, ese hombre de espalda ancha que cargaba costales de cemento sin quejarse, estaba irreconocible. Los pómulos marcados, el cuello delgado, las manos quietas sobre el cobertor. Don Crescencio lo miró. No dijo nada. Pero algo en su cara se movió. Fue doña Esperanza, ya sentada en la orilla de la cama, quien habló primero. Con voz pausada, eligiendo cada palabra como si le costara trabajo, fue contando que el dinero nunca llegaba completo, que Aurelio decía que Rodrigo andaba muy ocupado, que mandaba lo que podía, que hace 8 meses Aurelio había llegado con cara seria a decirles que Rodrigo ya tenía su vida allá, su familia, que ya no iba a poder mandar mucho. «Pensamos que te habías olvidado de nosotros», dijo ella, sin reproche, que era lo que más dolía. «No te culpamos, hijo. Así pasa». Rodrigo cerró los ojos un segundo. «Yo mandé 5,000 pesos cada mes, mamá, sin faltar uno». El silencio que siguió fue distinto al de antes. Fue el silencio de 2 personas recalculando 3 años de su vida. Rodrigo se puso de pie y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veía la calle, las casas de siempre, el árbol de la esquina y la casa amarilla, la camioneta pick-up del año, la fachada recién pintada, la maceta nueva en la entrada. Y entonces, como cuando las piezas de un rompecabezas caen todas al mismo tiempo,
Rodrigo entendió. Reconoció la camioneta. Era la misma que Aurelio le había enviado por foto hace 2 años con el mensaje: «Algún día de estas, hermano». Ese día había llegado. Solo que no había sido el día de Aurelio. Había sido el día de sus padres. Rodrigo recogió su chamarra del respaldo de la silla. La voz le salió tranquila, demasiado tranquila. «Mamá, quédese aquí con el apá, no abra a nadie. Ahorita regreso». La casa amarilla olía a pintura nueva y a comida recién hecha. Rodrigo tocó el timbre una vez. Escuchó pasos adentro, el sonido de una televisión apagándose, una voz de mujer diciéndole algo a alguien. Luego la puerta se abrió. Aurelio Fuentes tenía 42 años, pero esa mañana parecía haber dormido bien, comido bien y vivido bien. Traía puesta una camisa limpia, el cabello peinado, una cadena de oro en el cuello que Rodrigo no le había visto antes. Por una fracción de segundo, algo cruzó su cara, algo rápido, casi imperceptible, como una sombra que pasa. Luego sonrió. «¡Rodrigo, hermano!», le abrió los brazos con ese entusiasmo de quien lleva tiempo esperando. «¿Por qué no avisaste? Hubiéramos preparado algo. Pásale, pásale». Rodrigo entró sin decir nada. El interior de la casa confirmó todo lo que sus ojos ya habían registrado desde afuera. Sillones de piel color caramelo. Una pantalla plana en la pared que fácilmente medía 60 pulgadas. Una cocina con azulejos nuevos visible desde la sala. En la repisa, una botella de whisky escocés a la mitad. Rodrigo se sentó en el borde del sillón. No se recargó. No cruzó los brazos, solo observó. Aurelio ya estaba hablando. «Mira, yo sé que las cosas no han estado fáciles, hermano. El dinero que mandabas pues no alcanzaba para todo. Tú sabes cómo está la situación. Los precios subieron, el APA necesitó medicamentos un tiempo, y pues yo también tengo mis gastos, mi familia, mis compromisos». Rodrigo dejó que hablara. Aurelio continuó, agarrando velocidad, construyendo su versión de los hechos con la habilidad de alguien que lleva tiempo ensayándola. Que los padres no querían comer bien, que él iba a verlos seguido. Que la situación económica a todos nos pegó. Que Rodrigo tampoco podía entender lo que era quedarse a cargo de todo. Cuando Aurelio hizo una pausa para tomar aire, Rodrigo habló por primera vez. «¿Cuánto te mandé el mes pasado, Aurelio?». Su hermano parpadeó. «Pues... 3,000. Como siempre, ¿no?». Rodrigo metió la mano a la mochila y sacó una hoja doblada en 4. La abrió despacio sobre la mesa de centro, entre los dos. Era una impresión del historial de transferencias bancarias. 36 filas, una por mes, cada una con la misma cantidad, 5,000 pesos. Aurelio miró el papel. No lo tocó. Es que a veces el banco descuenta comisiones, empezó a decir. 36 meses, dijo Rodrigo, sin levantar la voz. 5,000 cada uno, sin faltar uno. ¿A dónde fue ese dinero, Aurelio? El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Rodrigo los contó. Fue entonces cuando se escucharon pasos en el pasillo, y Carmela apareció en la sala secándose las manos con un trapo de cocina. Era una mujer de cara amable, cabello recogido, ojos que evaluaban rápido. Se detuvo al ver a Rodrigo. «¿Rodrigo? Qué gusto», dijo con una sonrisa genuina. «No sabíamos que venías hoy». Luego su mirada cayó sobre el papel en la mesa. Lo leyó al revés, de donde estaba parada, pero lo suficiente para ver los números. 5,000 pesos cada mes, dijo en voz baja, casi para ella misma. «Tú me dijiste que tu hermano mandaba 2,000, Aurelio, que era lo que podía». Aurelio se puso de pie. «Carmela, ve a la cocina». «¿Por qué me mandas?», dijo ella sin moverse, con los ojos todavía en el papel. «Te dije que vayas a la cocina». La voz de Aurelio cambió de tono, un cambio pequeño pero suficiente. Carmela levantó la vista, miró a su marido un momento. Luego miró a Rodrigo. Algo en su cara se reordenó. Asintió despacio y se fue hacia la cocina, pero no cerró la puerta del todo. Aurelio esperó a que sus pasos se alejaran. Luego se volvió hacia Rodrigo, y cuando habló, la voz ya no tenía nada del calor de antes. «Cuidado con lo que haces, hermanito. Hay cosas que tú no sabes, cosas que pueden hacerte quedar muy mal ante toda la familia». Hizo una pausa.
Muy mal. Rodrigo lo miró a los ojos. Por primera vez en su vida no reconoció al hombre que tenía enfrente. Lo primero que hizo Rodrigo al salir de la casa amarilla fue ir a la tienda de la esquina. Compró huevos, frijoles, arroz, 2 bolillos frescos, una bolsa de leche y un cartón de jugo de naranja. Cosas básicas. Cosas que debían haber estado en el refrigerador de sus padres desde hace 3 años. Pagó sin contar el cambio y caminó de regreso con las bolsas en las manos, tratando de ordenar los pensamientos que se le amontonaban. Aurelio había dicho que había cosas que Rodrigo no sabía. Eso no era una advertencia, era una confesión disfrazada. Los inocentes no amenazan. Cuando entró a la casa, su mamá estaba sentada en la misma orilla de la cama donde la había dejado. Su papá no había cambiado de posición. Rodrigo puso las bolsas sobre la mesa de la cocina y empezó a calentar los frijoles sin decir nada. Doña Esperanza apareció en el marco de la puerta, lo observó un momento y luego se acercó despacio a ayudarlo. No hablaron, no hacía falta. Cuando don Crescencio olió la comida de verdad, apareció en la cocina apoyándose en la pared. Se sentó a la mesa con el cuidado de alguien que no confía en sus propias rodillas. Rodrigo le puso un plato enfrente. El viejo lo miró. Luego miró a su hijo y asintió una sola vez. Era lo más cercano a un gracias que don Crescencio Fuentes había dicho en su vida. Rodrigo los dejó comiendo y salió. El banco estaba a 6 cuadras. Era una sucursal pequeña, de esas que huelen a papel viejo, y tienen un solo cajero para todo. Rodrigo pidió hablar con el encargado y esperó 15 minutos en una silla de plástico antes de que un hombre con corbata floja lo atendiera en una ventanilla lateral. Le explicó la situación con calma. Mostró su identificación, su número de cuenta, el historial de transferencias. Le preguntó a qué cuenta habían estado llegando los depósitos mensuales. El encargado tecleó, frunció el ceño, tecleó de nuevo. Estas transferencias llegaron a una cuenta a nombre de Aurelio Fuentes, dijo sin levantar la vista. Cuenta abierta hace 3 años y 4 meses. ¿3 años y 4 meses? Repitió Rodrigo. 2 semanas antes de su primer depósito, confirmó el encargado. Rodrigo procesó eso en silencio. Aurelio había abierto la cuenta antes de que Rodrigo se fuera. Antes de la despedida en el patio. Antes del abrazo y del «Yete tranquilo, hermano». Lo había planeado desde el principio. Salió del banco con ese dato grabado en algún lugar detrás del esternón. En la tienda de don Macario, el tendero de siempre, Rodrigo compró una botella de agua y aprovechó para preguntar con naturalidad cómo había estado el barrio. Don Macario, que llevaba 40 años sabiendo todo lo que pasaba en esas cuadras, no necesitó mucho estímulo. «Tu hermano anda muy activo últimamente», dijo mientras acomodaba latas en el estante. «Viene gente que no es del barrio. Traen folders, maletines. Una vez vi a uno con planos enrollados bajo el brazo». «¿Cuándo fue eso?» «La última vez, hace como 3 semanas». Don Macario bajó la voz. «Oye, ¿y tus padres? ¿Ya están bien? Porque hace meses que no los veo salir». Rodrigo no respondió eso. Le dio las gracias y siguió. De regreso en casa, mientras recogía las cosas de la cocina, encontró debajo de un montón de sobres viejos acumulados en el cajón del aparador un sobre blanco con membrete impreso en azul. Inmobiliaria Garza y Asociados. Segunda notificación. Lo abrió. Adentro había 3 hojas. Un contrato de intermediación para la venta de una propiedad ubicada en la calle Emiliano Zapata número 12. La dirección de la casa donde estaba parado. El precio pactado. 450,000 pesos. La comisión del intermediario ya cobrada en anticipo. Y al final de la última hoja, una firma. Crescencio Fuentes Morales. Rodrigo conocía la letra de su papá desde que aprendió a leer. Esa firma no era de su papá. Estaba guardando el sobre dentro de su chamarra cuando el teléfono vibró. Era Lucía. Contestó y antes de que pudiera decir una palabra, la voz de su hermana llegó rota, entre sollozos. «Rodrigo. Aurelio acaba de llamarme. Dice que válenos a ir a la policía. Dice que tú llegaste hoy a robarle dinero a él.
que tú eres el que ha estado engañando a los papás todo este tiempo. Dice que tiene pruebas. Rodrigo cerró los ojos un segundo. ¿Y tú le creíste?, preguntó. El silencio de Lucía duró demasiado. Lucía vivía a 3 cuadras, en una casa pequeña color durazno que ella misma había pintado el año que se casó. Rodrigo llegó tocando fuerte y ella abrió antes de que terminara de llamar, como si hubiera estado esperando pegada a la puerta. Tenía los ojos rojos. Traía el teléfono apretado en la mano. «Pasa», le dijo, haciéndose a un lado. La sala de Lucía olía a vela y a ropa recién lavada. Rodrigo se sentó en la silla frente a ella y, sin preámbulos, sacó el sobre de la inmobiliaria, el historial del banco, y lo puso todo sobre la mesita de centro. Lucía lo miró, pero no lo tocó de inmediato. Tenía esa expresión que Rodrigo conocía desde niños, esa cara que ella ponía cuando quería que los problemas se resolvieran solos si todos se calmaban suficiente. «Rodrigo, yo sé que tú no harías nada malo», empezó ella. «Pero Aurelio dice que tiene papeles que demuestran». «Lee esto primero», dijo Rodrigo, empujando el historial hacia ella. Lucía lo leyó despacio. Sus ojos recorrieron cada línea. Cuando llegó al total acumulado, cerró los ojos un momento. 5,000 cada mes, murmuró. 36 meses, confirmó Rodrigo. Y mira la fecha en que Aurelio abrió su cuenta. Ella comparó las fechas. 2 semanas antes del primer depósito. La expresión de su cara cambió de forma imperceptible, como cuando una grieta pequeña aparece en una pared que parecía sólida. Entonces sacó el teléfono y le mostró a Rodrigo lo que Aurelio le había enviado. Era la imagen de un documento, un recibo firmado, que supuestamente mostraba que Rodrigo había retirado dinero en efectivo de la cuenta familiar antes de irse al norte. La firma era parecida a la de Rodrigo, no idéntica, pero suficientemente parecida para confundir a alguien que no supiera distinguir. Rodrigo la estudió en silencio. Era trabajo fino. Aurelio había tenido 3 años para prepararlo. «Esto es falso», dijo. «Lo sé», respondió Lucía, y en su voz había algo que sonaba a vergüenza. «O sea, creo que lo sé, pero Rodrigo, si esto llega a la familia, si la tía Consuelo y los primos se enteran antes de que tú puedas explicar, por eso necesito moverme rápido». Se puso de pie y Lucía lo siguió hasta la puerta. «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. «Hablar con don Braulio». Lucía frunció el ceño. «¿El vecino de enfrente? ¿El viejito?» «Él me mandó un mensaje esta mañana, avisándome». Rodrigo cruzó la calle sin esperar respuesta. Don Braulio Mendoza abrió la puerta antes de que Rodrigo tocara. Era un hombre de 74 años con espalda todavía recta y ojos que no perdían nada. Traía puesta una camisa de manga larga aunque hacía calor, y en la mano sostenía un vaso de agua como si hubiera estado esperando visita. «Ya me preguntaba cuándo ibas a venir», dijo, haciéndose a un lado. La casa de don Braulio olía a periódico viejo y a café negro. Sobre la mesa del comedor había una carpeta de cartón café, gruesa, cerrada con un broche metálico. «Me jubilé de la policía hace 12 años», dijo don Braulio mientras se sentaba, «pero los hábitos no se jubilan. Cuando empecé a ver lo que estaba pasando en casa de tus padres, hice lo que sé hacer». Abrió la carpeta. Adentro había hojas escritas a mano con fechas, horas y descripciones. Fotografías tomadas desde la ventana, copias de placas vehiculares, el nombre de la inmobiliaria, el nombre de la gente que visitó a Aurelio 3 veces en los últimos 2 meses. Rodrigo pasó las hojas despacio. «¿Por qué no fue a la policía usted mismo?», preguntó. «Fui», dijo don Braulio simplemente. «Me dijeron que sin una denuncia formal de la familia no podían hacer nada. Necesitaba que alguien de adentro se moviera». Rodrigo asintió. Luego preguntó lo que había estado pensando desde que llegó al pueblo. «¿Sabe algo más que yo no sepa?». Don Braulio lo miró un momento antes de responder. «Tu papá no es tan ignorante de lo que pasó como quiere aparentar». Hizo una pausa. «Es demasiado orgulloso para admitir que su hijo mayor lo robó. Pero lleva tiempo guardando todo». Señaló con la cabeza hacia la ventana, en dirección a la casa gris de tabique. «Pregúntale a tu papá por el cuaderno azul que guarda debajo de la cama.
el que tiene su nombre escrito en la pasta. Rodrigo dejó la carpeta sobre la mesa. Salió de la casa de don Braulio casi corriendo. El cuaderno estaba exactamente donde don Braulio había dicho. Rodrigo se arrodilló junto a la cama de sus padres y metió la mano despacio bajo el colchón, tanteando en la oscuridad hasta que sus dedos tocaron algo firme y delgado. Lo sacó con cuidado. Era un cuaderno de composición de pasta azul, de los que se venden en cualquier papelería del país, con el nombre escrito en la portada con pluma negra y letra temblorosa. Crescencio Fuentes Morales. Para Rodrigo. Don Crescencio estaba sentado en la orilla de la cama, mirando el cuaderno en las manos de su hijo sin decir nada. Rodrigo lo abrió en la primera página. La letra era irregular, la de alguien que no había tenido mucha práctica escribiendo, pero que había decidido hacerlo de todas formas. Fechas, cantidades, hechos anotados con la precisión seca de quien sabe que nadie le va a creer de palabra. 15 de enero. Aurelio vino. Dijo que Rodrigo mandó 1,500 pesos. Me dio 400. 2 de febrero. Aurelio dijo que Rodrigo está muy ocupado, casi no manda. Me dio 600. Marzo. Nada. Aurelio dijo que Rodrigo tuvo gastos. Rodrigo pasó las hojas despacio. 36 meses de entradas, cada una más corta que la anterior, como si la mano que las escribía fuera perdiendo fuerza con el tiempo, pero siguiera escribiendo de todas formas porque era lo único que podía hacer. La última entrada tenía fecha de 3 semanas atrás. Encontré papeles en el cajón que Aurelio dejó olvidados. Dicen que la casa está empeñada, 200,000 pesos. Dice que si no se paga en 30 días, se la quedan. No sé a quién decirle. Espero que Rodrigo llegue pronto. Rodrigo cerró el cuaderno. Miró a su papá. Don Crescencio tenía los ojos fijos en el suelo, con esa postura rígida de siempre, esa espalda que nunca se doblaba aunque los años le hubieran cobrado todo lo demás. Pero algo en su cara estaba distinto. Algo que Rodrigo no le había visto antes. Algo que en otro hombre hubiera sido fácil de nombrar, pero que en don Crescencio costaba trabajo reconocer. Era vergüenza. «Apá», dijo Rodrigo con voz quieta. El viejo no levantó la vista. «Me da vergüenza», hijo, dijo al fin, con esa voz ronca que tenía cuando llevaba tiempo sin usarla. «Me da vergüenza que me hayas encontrado así, que hayas visto esto, que tu hermano…» Se detuvo. Apretó las manos sobre las rodillas. Pensé que si lo dejaba hacer, en algún momento iba a recapacitar solo. Que la sangre iba a poder más. Rodrigo se sentó a su lado en la orilla de la cama. «La sangre no pudo más, apá», no admitió don Crescencio. No pudo. Estuvieron en silencio un momento. Afuera, un perro ladró a lo lejos. Doña Esperanza se asomó desde la cocina, los vio sentados juntos, y se fue sin hacer ruido, como hacen las madres cuando saben que hay conversaciones que necesitan su propio espacio. «Yo no me olvidé de ustedes», dijo Rodrigo. «Ni un solo día». Don Crescencio asintió una vez, despacio. «Lo sé», dijo. «Ahora lo sé». Fue entonces cuando escucharon tocar la puerta. Rodrigo se levantó y abrió. Carmela estaba en el umbral, sin la seguridad de la mañana, con el cabello suelto y una bolsa de tela en las manos. Tenía los ojos secos, pero el tipo de cara que tienen las personas que ya terminaron de llorar y ahora están en otro lugar, más allá de las lágrimas. Abrí el cofre que Aurelio tiene en el closet, dijo. Sin preámbulo. Necesitaba saber. Metió la mano en la bolsa y sacó un fajo de documentos. «Creo que necesitas ver esto». Rodrigo tomó los papeles. Los extendió sobre la mesa de la cocina bajo la luz amarilla del foco. Había 3 documentos. El contrato de empeño de la casa, la versión completa del contrato de venta con la inmobiliaria, y una hoja suelta, escrita a mano, doblada en 4. En la parte superior de la hoja, subrayado 2 veces, decía: Plan B si Rodrigo regresa. Rodrigo leyó en silencio. El plan era simple y brutal. Acudir a la delegación esa misma noche, a presentar una denuncia por despojo y fraude familiar contra Rodrigo, usando los documentos falsos ya preparados. Llegar antes de que Rodrigo pudiera moverse, dejar que el sistema hiciera el resto. Al final de la hoja, escrito con diferente pluma, como si fuera un recordatorio agregado después,
Mañana, temprano, antes de las 9. Rodrigo dobló la hoja, la guardó en su chamarra y miró a Carmela. Gracias, dijo. Ella asintió. No lo hice por ti, respondió, sin dureza. Lo hice porque tengo 2 hijos y no quiero que crezcan pensando que esto es normal. A las 9 de la noche, la mesa de la cocina de don Crescencio tenía más gente sentada que en los últimos 3 años juntos. Rodrigo había puesto el foco de más luz encendido, el que colgaba directo sobre la mesa y que su mamá usaba cuando remendaba ropa. Bajo esa luz amarilla estaban extendidos todos los documentos. El historial bancario, el contrato de la inmobiliaria, el contrato de empeño, la hoja del plan B y la carpeta café de don Braulio con sus 8 meses de registros. En el centro de todo, el cuaderno azul de don Crescencio. Doña Esperanza había hecho café para todos sin que nadie se lo pidiera. Era su manera de participar. Don Braulio llegó con su carpeta bajo el brazo y un teléfono celular viejo en la mano, de esos que todavía tienen botones físicos. Se sentó despacio, acomodó sus cosas con la calma de alguien que ha participado en muchas reuniones importantes y sabe que los nervios no ayudan. Carmela llegó 5 minutos después. Había dejado a sus hijos con una vecina. Traía el cabello recogido y una expresión que Rodrigo ya había aprendido a leer. La de alguien que tomó una decisión difícil y ya no está dispuesta a discutirla. Rodrigo expuso todo en orden. Empezó por el principio el día que se fue, la cuenta que Aurelio abrió 2 semanas antes, los 36 meses de transferencias que nunca llegaron completas. Luego el contrato de la inmobiliaria con la firma falsa. Luego el empeño de la casa. Luego el plan B. Cuando terminó, don Braulio puso el teléfono viejo en el centro de la mesa. Hay algo más, dijo. Buscó entre sus archivos de video con los pulgares lentos, con esa paciencia de quien no le tiene miedo al silencio. Encontró lo que buscaba y presionó play. La pantalla era pequeña y la imagen temblaba un poco, tomada desde una ventana con un ángulo hacia abajo. Pero era suficientemente clara. Se veían a Aurelio sentado en la sala de la casa de sus padres, con un hombre de traje enfrente y varios documentos sobre la mesa. Aurelio tomaba un papel, lo firmaba, luego tomaba otro. En algún momento decía algo. Don Braulio subió el volumen. La voz de Aurelio llenó la cocina pequeña. El viejo ya no entiende bien las cosas. Firma lo que le pongan enfrente. Nadie va a cuestionar su firma. El silencio que siguió duró varios segundos. Doña Esperanza, que estaba de pie junto a la estufa con su taza de café, la bajó despacio sobre el quemador sin hacer ruido. Don Crescencio, sentado a la cabecera de la mesa, miraba el teléfono con una expresión que Rodrigo no supo nombrar. No era sorpresa. Era algo más viejo y más pesado que la sorpresa. Carmela fue la primera en hablar. «Yo voy a declarar», dijo, con esa voz plana y definitiva que ya Rodrigo conocía. «Soy su esposa. Encontré esos documentos en su cofre. Eso tiene peso legal, ¿verdad?» Don Braulio asintió. «Tiene mucho peso», confirmó. «Tengo un amigo, el licenciado Herrera, retirado pero todavía colegiado. Le llamé esta tarde. Viene mañana». «¿A qué hora?», preguntó Rodrigo. «A las 9:30. Rodrigo pensó un momento. «Entonces necesitamos que Aurelio esté aquí a las 10, con toda la familia». Don Braulio lo miró. «¿Estás seguro? Si lo enfrentamos solo, él va a negar todo y va a decir que fabricamos las pruebas. Necesitamos testigos, familia, vecinos, gente que lo conozca, que lo vea cuando no pueda seguir mintiendo». Carmela asintió despacio. «Cuando Aurelio cree que tiene público, actúa», dijo. «Va a venir sintiéndose seguro. No va a poder resistirse a la oportunidad de quedar bien enfrente de todos». «Exacto», dijo Rodrigo. La reunión duró otra hora. Distribuyeron llamadas. Rodrigo se encargaría de avisar a los tíos y primos cercanos con el pretexto de un reencuentro familiar. Lucía, aunque dudosa, fue convencida de ayudar a convocar a los vecinos más allegados. Y don Braulio se comprometió a tener todo su material organizado y listo para el licenciado Herrera. Cuando todos se fueron, Rodrigo se quedó solo en la cocina un momento. Recogió los documentos, los ordenó en la bolsa de tela de Carmela y la guardó bajo la cama de sus padres,
junto al espacio vacío donde había estado el cuaderno azul. Sacó el teléfono. Buscó el número de Aurelio y escribió despacio, eligiendo cada palabra. Mañana a las 10, en casa de Apá, toda la familia van a estar. Hay cosas importantes que hablar, ven. Envió el mensaje y dejó el teléfono sobre la mesa. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. Aurelio estaba leyendo. Rodrigo imaginó a su hermano al otro lado, calculando, decidiendo si era una trampa o una oportunidad. Luego llegó la respuesta. Ahí estaré. Rodrigo apagó la luz de la cocina. En el cuarto, escuchó la respiración tranquila de sus padres por primera vez en la noche. Su mamá ya dormía. ¿Su papá, por el sonido? Todavía no, pero estaba quieto, que en don Crescencio era casi lo mismo. Rodrigo se sentó en la silla junto a la puerta y esperó que amaneciera. A las 10 de la mañana, la sala de don Crescencio estaba llena por primera vez en muchos años. Los tíos Consuelo y Ramón habían llegado desde temprano. Los vecinos más cercanos ocupaban el espacio junto a la ventana. Don Braulio estaba en la esquina con su carpeta sobre las rodillas y el teléfono viejo en la mano. El licenciado Herrera, delgado, cabello blanco, traje gris que todavía olía a formalidad, estaba de pie junto a la pared con una libreta abierta. Rodrigo estaba sentado al lado de su papá. Don Crescencio no había dicho nada desde que se levantó esa mañana, pero se había peinado con la raya de siempre y se había sentado en su lugar sin que nadie se lo pidiera. Doña Esperanza estaba a su otro lado con las manos juntas sobre el regazo. Aurelio llegó a las 10:04. Entró con esa energía de quien viene preparado para ganar camisa planchada, cabello fijo, y detrás de él un hombre joven de traje oscuro con portafolios. Cuando vio la cantidad de gente, algo cruzó su cara. Un parpadeo, luego la sonrisa. Fue directo a abrazar a su mamá. Le dio un beso en la mejilla con la ternura calculada de siempre. Le extendió la mano a su papá. Don Crescencio la estrechó con la expresión plana de quien ya no tiene nada que perder fingiendo. Aurelio se sentó en el centro de la sala y abrió las manos con gesto generoso, como un hombre que no tiene nada que ocultar. Me alegra que estemos todos, dijo, porque hay cosas que la familia necesita saber. Durante 3 años, mi hermano Rodrigo estuvo mandando dinero supuestamente para mis padres. Digo supuestamente porque yo, que me quedé aquí cuidándolos, nunca vi ese dinero llegar completo. Tengo razones para creer que Rodrigo estuvo desviando esos recursos para uso personal, usando documentos alterados para ocultar. Aurelio. La voz de Rodrigo no fue alta. Fue exactamente lo suficientemente firme para cortar el discurso a la mitad. Sacó el teléfono de don Braulio y lo puso en el centro de la mesa. Presionó play. La voz de Aurelio llenó la sala, pero esta vez era su voz real, sin ensayo, diciéndole a un hombre de traje que su padre ya no entendía bien las cosas y que nadie iba a cuestionar su firma. El silencio que siguió fue total. La tía Consuelo llevó una mano a la boca. El tío Ramón miró a Aurelio con una expresión que llevaba décadas sin ponerse. Rodrigo colocó sobre la mesa, una por una, las copias del historial bancario, el contrato de la inmobiliaria con la firma falsificada y el documento de empeño de la casa. 36 meses de transferencias. Una cuenta abierta 2 semanas antes de que él se fuera. Una firma que no era de su papá. Aurelio se puso de pie para hablar, pero entonces, Carmela apareció en el marco de la puerta del pasillo. No había estado sentada con los demás. Había esperado ahí, de pie, desde antes de que llegara su marido. La sala entera giró hacia ella. Levantó el fajo de papeles que traía en la mano para que todos lo vieran, y habló con esa voz plana y definitiva que ya Rodrigo conocía bien. Dijo que era su esposa, que había encontrado esos documentos en el cofre del closet de su propia recámara, que nadie se los había dado ni pedido que los buscara, que los había encontrado ella sola porque quería saber la verdad. El abogado joven cerró su portafolios despacio. Murmuró algo que nadie alcanzó a escuchar y salió por la puerta principal sin mirar a nadie. Aurelio lo vio irse. Miró a su esposa, miró a su hermano, miró a su madre, que tenía los ojos bajos. Miró a su padre,
que lo estaba viendo directamente a la cara con esa expresión que no era rabia, sino algo más difícil de soportar que la rabia. El licenciado Herrera se aclaró la garganta. Señor Aurelio Fuentes, en representación legal de la familia Fuentes, le informo que en las próximas 24 horas se presentará ante el Ministerio Público una denuncia formal por los delitos de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza familiar. Le recomiendo buscar representación legal cuanto antes. La gente se fue despacio, en grupos pequeños, con esa manera silenciosa que tiene la gente cuando acaba de ver algo que no esperaba ver y todavía no sabe bien cómo procesar. La tía Consuelo abrazó a doña Esperanza antes de salir. El tío Ramón le apretó el hombro a Rodrigo sin decir nada, que en los hombres de su generación equivalían a un discurso entero. Don Braulio recogió su carpeta, guardó el teléfono en la bolsa del pantalón y se fue sin hacer ceremonia, como quien cumplió con su parte y no necesita reconocimiento. En 15 minutos, en la sala quedaron solo los Fuentes. Aurelio seguía sentado en la misma silla del centro, pero ya no tenía la postura de antes. Los hombros caídos, los codos sobre las rodillas, la cabeza ligeramente inclinada. Carmela estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a su marido, mirando hacia afuera. Fue Aurelio quien habló primero. Con una voz que ya no tenía el barniz de siempre, dijo que podía devolver el dinero. No todo de un golpe, pero podía ir pagando, que la casa la podían arreglar, que él conocía al tipo del empeño, que podían resolver esto entre familias sin meter a la policía, sin escándalos, sin que esto los afectara a todos. Rodrigo lo dejó hablar. Aurelio continuó construyendo una nueva versión de sí mismo sobre las ruinas del anterior, ahora humilde, ahora arrepentido, ahora razonable, mezclando cosas que quizás eran verdad a medias, con cosas que claramente no lo eran, con la habilidad de quien lleva la vida entera aprendiendo a mezclarlas. Cuando terminó, fue don Crescencio quien rompió el silencio. El viejo no se levantó, no alzó la voz. Habló desde su silla con las manos quietas sobre los muslos, mirando a su hijo mayor con la expresión de alguien que ya tomó una decisión y no le queda nada que decidir. Le dijo que era su hijo, y que eso no iba a cambiar aunque él quisiera, pero que lo que había hecho no era un error, porque un error es romper algo sin querer, y él lo había planeado desde antes de que su hermano se fuera, que su mamá y él habían comido pienso de animal, porque él había decidido que eso estaba bien, y que eso no tenía arreglo con dinero. Aurelio abrió la boca, y don Crescencio dijo: 3 palabras más, ya terminé contigo, y volvió a mirar hacia la ventana. Lucía, que había estado de pie junto a la puerta del pasillo sin decir una palabra, se separó de la pared, caminó hasta donde estaba Aurelio, y se detuvo frente a él con esa cara que tenía cuando era niña, y algo la lastimaba de verdad. Le dijo que lo quería y que siempre lo iba a querer, pero que había dejado que mamá y papá se murieran de hambre, y que eso no podía ignorarlo. Le tembló la voz en la última palabra, pero no se quebró. Luego se giró y fue a sentarse junto a Rodrigo. Una hora después, Rodrigo y el licenciado Herrera estaban frente a un escritorio en la delegación del Ministerio Público, entregando una carpeta con copias de todo el video, los contratos, el historial bancario, el cuaderno azul de don Crescencio. El agente revisó los documentos con cuidado, hizo preguntas precisas, tomó notas y dijo que abrirían una carpeta de investigación esa misma tarde. La última parada fue la oficina del prestamista, un hombre de oficina pequeña que no hizo preguntas cuando Rodrigo puso el dinero sobre el escritorio. Contó los billetes, firmó los documentos de cancelación y selló las copias. La casa volvió a ser de sus padres en 12 minutos. Rodrigo llegó de regreso cuando el sol ya estaba bajando y se quedó de pie en la banqueta un momento con las manos en las bolsas, mirando la fachada gris que la luz naranja de la tarde hacía parecer más cálida, como si el edificio mismo supiera que algo había cambiado. Desde adentro, desde la cocina, llegaba una voz suave, sin melodía precisa, de esas canciones que las madres cantan sin saber que están cantando. Rodrigo no recordaba la última vez que había escuchado eso. Empujó la puerta y entró a casa. 3 meses después, la cocina de don Crescencio olía a café de verdad. Doña Esperanza estaba de pie frente a la estufa,
con el delantal de flores que Lucía le había traído de regalo, moviendo los frijoles con una cuchara de madera con ese ritmo lento y seguro de quien ya no tiene prisa porque ya no tiene miedo. Había subido 4 kilos. Sus manos todavía tenían los nudos de siempre, pero ya no temblaban. Don Crescencio estaba afuera en el patio, sentado en la silla de madera que Rodrigo había lijado y barnizado un domingo por la tarde, leyendo el periódico con los lentes nuevos que el médico le había recetado. Había subido 6 kilos. Caminaba sin apoyarse en las paredes. Rodrigo llegó pasadas las 8, con el overol todavía puesto y las manos limpias recién lavadas. Había encontrado trabajo en una constructora de Iztapalapa, 40 minutos en camión desde la casa, suficientemente cerca para regresar a cenar cada noche. Dejó la mochila en su cuarto, el mismo cuarto de siempre, con la misma cama angosta, y salió al patio a sentarse junto a su papá. Estuvieron un rato en silencio, que entre ellos ya no era incómodo, sino simplemente silencio. Lucía había pasado el martes a contarles las novedades. El proceso contra Aurelio seguía su curso. El licenciado Herrera decía que con las pruebas que tenían, era difícil que saliera bien librado, que lo más probable era entre 4 y 6 años. La Hammanás, la casa amarilla, había sido vendida para cubrir parte de la deuda con la familia. Carmela estaba viviendo con sus hijos en casa de su mamá, trabajando en su taller de costura, y le había dicho a Lucía que era la primera vez en 8 años que dormía sin escuchar la puerta abrirse de madrugada. Don Crescencio dobló el periódico despacio y lo puso sobre sus rodillas. Luego metió la mano en la bolsa de su pantalón y sacó un sobre de papel café, doblado en 4, con el borde desgastado de tanto doblarse y desdoblarse. Se lo extendió a Rodrigo sin mirarlo. «Esto es tuyo», dijo. Rodrigo lo tomó, lo abrió. Adentro había billetes, viejos, de distintas denominaciones, contados y ordenados con cuidado. 30,000 pesos. Y una nota escrita con la misma letra temblorosa del cuaderno azul que decía solamente: «Para que te quedes». «Apá, yo no puedo. Ya me lo guardé demasiado tiempo», lo cortó don Crescencio, con esa voz que no admitía discusión. 20 años debajo del piso del cuarto, esperando que alguno de mis hijos lo necesitara de verdad. Hizo una pausa. «Tú lo necesitas de verdad». Rodrigo miró los billetes, miró a su papá. Don Crescencio ya había vuelto a desdoblar el periódico. Doña Esperanza asomó la cabeza por la puerta de la cocina. «Ya está el desayuno». Los 2 hombres se levantaron y entraron a casa. La historia de Rodrigo y sus padres no es solo una historia de traición y justicia. Es una historia sobre lo que pasa cuando la distancia se convierte en silencio, y el silencio se convierte en abandono. En México, miles de familias viven algo parecido: un hijo que trabaja lejos, un familiar que se queda a cargo, una confianza que se entrega sin verificar. No todos los que se quedan cuidan, no todos los que se van olvidan. A veces el que más ama es el que está más lejos, mandando dinero cada mes sin saber que nunca llega. Por eso es importante hablar, preguntar, visitar. No asumir que porque alguien dice que todo está bien, todo está bien. Los padres ancianos rara vez piden ayuda aunque la necesiten, porque los criaron para no quejarse, para no molestar, para aguantar. Esa dignidad silenciosa puede costarles la vida si nadie está pendiente de verdad. Don Crescencio tardó 3 años en escribir la verdad en un cuaderno porque no encontró otra forma de decirla. Hay muchos don Crescencios en este país guardando cuadernos debajo de la cama, esperando que alguien llegue a tiempo. Llega a tiempo. Llama hoy. Visita este fin de semana. Pregunta cómo están de verdad, no solo si están vivos. Si esta historia te movió algo, si reconociste en ella a alguien que conoces o algo que has vivido, no te lo guardes. Compártela. A veces una historia es lo único que le falta a alguien para encontrar el valor de hablar. Dale like si crees que los padres merecen ser tratados con dignidad hasta el último día. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Aquí siempre habrá una historia que vale la pena contar.